tardes a todos los presentes. Buenas tardes a la gente que también a través del sistema de streaming empieza a ser parte de esta jornada pensada, ideada, plasmada y llevada a la realidad en el trabajo mancomunado de dos instituciones muy importantes de la ciudad de Tostado, como lo son el Hospital Regional Samco Tostado, doctor Alfredo Rosetani, y el Rotary Club Tostado, que han trabajado mancomunadamente en la organización de esta jornada, que además, previa a la misma, han tenido contacto con otras actividades en apoyo al hospital, con lo cual el fortalecimiento del vínculo y del trabajo entre las instituciones e interinstitucional rinde sus frutos y permite que hoy tengamos a 4 profesionales de nuestro medio, a 4 especialistas en el tema que vamos a desarrollar, dispuestos a poner su conocimiento a disposición de los vecinos de Tostado y de toda la región. Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud ha declarado en todo el mundo a octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad. La detección temprana permite acceder a tratamientos menos agresivos a los que se usan cuando el cáncer está más avanzado, lo que aumenta indudablemente la posibilidad de cura. Este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres de todo el mundo y la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas, por lo que la detección a tiempo es fundamental, diría primordial, en esta lucha. Esta jornada, que nace como iniciativa de dos instituciones de nuestro medio, ha sido declarada de interés municipal por el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Tostado, que mediante un proyecto de declaración aprobado en la sesión del último miércoles, ha declarado lo siguiente: declárase de interés municipal la jornada sobre cáncer de mama organizada por el Hospital Regional de Tostado, doctor Alfredo Rosetani, y el Rotary Club Tostado. Entréguese copia de la presente resolución al director del Hospital Regional Tostado, doctor Cristian Landriel, al presidente del Rotary Club Tostado, señor Sebastián Vera Blasí, a los profesionales doctor Luciano Pergolesi, ginecólogo, al doctor Patricio Lanter, magnetólogo, doctor Emiliano Molinas, oncólogo, y a la psicóloga Shirley Tulián, psico-oncóloga. Dado en la sala de sesiones a los 13 días del mes de octubre de 2021. Teniendo en cuenta que algunos profesionales van a participar vía Meet de esta jornada, voy a invitar a quienes están presentes un momentito nada más antes de comenzar las ponencias para entregar las resoluciones respectivas, así que en mi carácter de locutor, pero también de concejal de la ciudad de Tostado, invito al doctor Cristian Landriel, al señor Sebastián Vera Blasí, al doctor Luciano Pergolesi, y no sé si Emiliano ha llegado, y a la doctora Shirley Tulián, un momentito, así les puedo entregar esta resolución de parte de todo el cuerpo de concejales de la ciudad de Tostado. Los invito un momentito al frente, así les entrego esta resolución. Gracias.
gracias presente precisamente aquí en esta sala, con respeto. Y la idea es darle dinámica a la jornada, con lo cual ya está para comenzar esta jornada el doctor Luciano Pergolesi, especialista en tocoginecología. Es un profesional de los nuestros, a la gente que no conoce, y seguramente hay personas que están vía streaming. Luciano es de los nuestros en el sentido de que nació, se crió y tiene vínculos realmente impresionantes con la ciudad de Tostado, así que es doblemente satisfactorio. El doctor Luciano Pergolesi, especialista en ginecología y obstetricia, es médico de la planta del Hospital de Tostado. Participa también de la jornada el doctor Patricio Lanter, especialista en diagnóstico por imágenes, médico que trabaja en el Hospital de Tostado y también en Ceres, jefe del servicio de clínicas en ELISA. La licenciada Gilda Itulián, también nuestra psicóloga especialista en psico-oncología, integrante del Rotary Club. Emiliano Molinas, también nuestro, especialista en oncología, médico de planta del Hospital de Ceres y trabajador de la Clínica del Norte, integrante del stand de clínicas de Sunchales. Va a abrir Luciano. Buenas tardes, Luciano. Perfecto. Gracias. Y te dejamos trabajar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Pergolesi, soy ginecólogo, me dedico a mastología. Antes de empezar la charla, agradecer a las dos instituciones que organizaron este evento, agradecer por un lado y felicitar por el otro por la iniciativa. Ojalá que sea el comienzo de charlas anuales sobre cáncer de mama y sobre cualquier patología que consideren de interés. Bueno, seguramente tuvieron tiempo de leer los slides, así que es un poco la parte de la charla que me toca dar a mí. Yo voy a presentar un poquitito y voy a hablar un poco de lo que es el cáncer de mama. Me va a secundar Patricio, que es imagenólogo, y después Emiliano Molina, que va a hablar sobre los distintos tipos de tratamiento, de acuerdo a los estadios. Desde luego que está la posibilidad de hacer las preguntas o dudas que ustedes consideren necesarias. Va a haber un micrófono a disposición que se lo alcanzaremos para que hagan las preguntas. Bueno, el cáncer de mama, que es una patología neoplásica que de un comienzo, de un buen momento a otro, las células empiezan a crecer por distintos estímulos y tienen un crecimiento anárquico. Crecen y van afectando al tejido mamario y en su progresión de enfermedad pueden afectar ganglios, primero ganglios locales, luego ganglios a distancia e inclusive metastizar al resto del cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Y acá es importante porque el cáncer de mama en sus estadios iniciales no presenta síntomas. Habrán notado que el eslogan del 2010 que la Organización Mundial de la Salud propone como lucha contra el cáncer de mama, es perfecta la definición porque acá no hablamos de prevención contra el cáncer de mama porque lamentablemente no se puede prevenir, se puede diagnosticar en estadios tempranos y esa es el key de la charla y de este tipo puntual de patología porque es muy sencillo el diagnóstico, es muy sencillo y es muy fácil de acceder. El cáncer de mama cuando se diagnostica en estadios tempranos, la curación es del 90%. Lamentablemente, todavía hoy en 2020, la mayoría de los cánceres de mama los estamos detectando en estadios avanzados. Tipos de cánceres de mamas, hay muchos, sería muy engorroso entrar en la clasificación histológica, pero básicamente, a un modo general, podemos decir que están los carcinomas de mamas que son in situ significa en su lugar, que desde luego tienen mejor pronóstico que aquellos tumores que histológicamente son invasores. La estadificación es una cuestión más médica, digamos. Hay 4 estadios de cáncer de mama. Por sentido común, el estadio 0 es el incipiente y el estadio 4 es un estadio de cáncer de mama avanzado. Factores de riesgo.
Los factores de riesgo se dividen en aquellos que son modificables y no modificables. Los no modificables es el sexo, la edad y el componente hereditario, el factor hereditario. El sexo claramente es un cáncer que afecta con mucho más porcentaje a las mujeres que a los hombres. Existe el cáncer de mama masculino, la proporción es 1 en 100, es baja, pero existe. Se da fundamentalmente en ciertos grupos étnicos que tienen un gran componente de alteraciones a nivel cromosómico. Bueno, la mujer se lleva el porcentaje más amplio, claramente. En cuanto a la edad, es un cáncer que afecta principalmente en la mujer en el rango de la menopausia o perimenopausia, pero lamentablemente estamos viendo que se está presentando en pacientes cada vez más jóvenes por debajo de los 40 años. Y el factor hereditario, que es un gran miedo que tienen muchos pacientes, porque dicen, mi abuela, mi tía abuela tuvo cáncer de mama. Son bajos los porcentajes de cánceres de mama que son netamente hereditarios. Para que se den una idea, es entre el 10 y el 15%, no más que eso. O sea que todo el resto se da en pacientes que no tienen un factor hereditario de base. Hay pacientes que tienen mutado un gen, que por ahí leerán, que dicen BRCA1, BRCA2. Bueno, hoy se puede en Argentina hacer este testeo, no aplica al screening, al tamizaje, a los estudios que tienen que hacerse habitualmente, pero cuando vemos que en una rama familiar hay altos casos de cáncer de primer grado. ¿Qué significa primer grado? Si yo tengo una paciente, su primer grado es hacia arriba su madre, hacia el costado sus hermanas y hacia abajo sus hijas. Eso es primer grado. Segundo grado son sus abuelas, maternas, paternas, sus tías abuelas, maternas, paternas. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles son aquellos factores de riesgo que son no modificables? En eso sí podemos participar, tomar conducta como para disminuir la posibilidad. Entre ellos tenemos el sobrepeso, la falta de ejercicio, el alcohol y el tabaquismo. Cada uno tiene una explicación de por qué. El sobrepeso, hablamos en pacientes con un sobrepeso con un índice de masa corporal elevado, por encima de 25. ¿Y por qué? Porque el tumor de mama es un tumor hormonodependiente, como muchos tumores del aparato genital femenino. ¿Qué significa hormonodependiente? Que expresan en sus células ciertos receptores que son estimulados por la presencia de determinadas hormonas. La más frecuente es el estrógeno. Y el estrógeno, que es la hormona por excelencia femenina, se sigue generando durante la vida fértil de la mujer y después de la menopausia, cuando claudica la función de los ovarios, se sigue generando en la grasa corporal. Por eso el sobrepeso es una causa de un factor de riesgo modificable del cáncer de mama. Aquellos países que tienen una alta incidencia de sobrepeso tienen una alta incidencia de cánceres hormonodependientes. El de mama, por excelencia, al ser el cáncer más frecuente, ¿no? Se dice que 8 de cada 10 mujeres, perdón, 1 de cada 8 mujeres va a presentar cáncer de mama. Es alto el número. Imagínense que cuando uno abre la puerta del consultorio y tiene 10 pacientes, sabe que hay una paciente y pico que por estadística va a desarrollar cáncer de mama. ¿Y cuál es nuestra función? Tratarla, pero si hablamos de tratamiento es porque llegamos tarde. La idea es en esa paciente aplicar y estimular para que se haga los estudios necesarios, que en Tostado lo podemos hacer, por ejemplo, como para detectarlo de manera precoz. No lo vamos a prevenir, pero lo vamos a diagnosticar en un estadio temprano que le va a dar un 90% de posibilidad de curarse. Es mucho, ¿no? Bueno, la falta de ejercicio está relacionado al tema del sobrepeso. El alcohol, se sabe de que la ingesta casi excesiva de alcohol, podemos discutir después qué es excesivo o no, pero, por ejemplo, una paciente que tiene una ingesta de 500 centímetros cúbicos de alcohol diario, eso aumenta exponencialmente la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Y bueno, y el tabaquismo también, por todas las alteraciones que produce el tabaquismo a nivel del ADN, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir
desde el punto de vista de estos factores que se pueden modificar: el ejercicio, mantenerse en peso, una ingesta de alcohol moderada, desde luego que el tabaquismo, eliminarlo. ¿Puede prevenirse el cáncer de mama? No, no se puede prevenir. Lamentablemente no lo podemos prevenir. Lo que tenemos que hacer, vuelvo a lo mismo, es detección temprana. ¿Estamos? No me quiero meter en el tema que corresponde que lo desarrolle Patricio, que es el tema de diagnóstico, imagenología, pero bueno, la mamografía como primera línea, como complemento, hoy podemos contar con la ecografía, con la resonancia magnética. Y ustedes me dirán, bueno, y fuera de los estudios, ¿el autoexamen sirve, no sirve, lo hacemos, no lo hacemos? Desde luego que sirve y que aporta. El tema del autoexamen mamario es que hay un estudio en China que fue un estudio de hace un par de años, que no echó por tierra el tema del autoexamen, pero se notó que solamente una paciente puede palparse un nódulo cuando ese nódulo tiene en promedio más de 1 centímetro. Y dicen, bueno, pero 1 centímetro es una lesión que es pequeña. Sí, es pequeña, pero a nivel de estadio llegamos tarde. ¿Está bien? Porque un nódulo de 1 centímetro en la mama, por supuesto con un componente neoplásico, tiene la capacidad suficiente como para ya producir alteraciones a distancia. Entonces, ¿hacemos el autoexamen o no? Sí, claro, hay que hacer siempre el autoexamen desde la palpación, desde la visualización. La mujer debe conocer sus mamas, debe saber, además de lucirlas, identificar cuando hay alguna alteración en una de ellas. Y por supuesto, concurrir al médico para empezar con los estudios correspondientes, ¿no? Los tratamientos, también, es un tema de charla de Emiliano como oncólogo. Él va a ser mucho más claro que yo en cuáles son los tratamientos de acuerdo a los estadios. Y quiero que charlemos un poquitito en cuestiones mitos y verdades del cáncer de mama. Y ahí es donde quiero hacerlos, les doy la posibilidad de que participen y que pregunten. A veces las preguntas que pueden parecer sin sentido son las preguntas que más se realizan en el consultorio, ¿no? En cuanto a la mamografía, ¿es dolorosa la mamografía? Quizás no estén de acuerdo conmigo, van a decir que la última mamografía no les gustó para nada. El dolor es una cuestión también de autopercepción, ¿no? Pero no es un método doloroso. Sí es molesto, claramente, pero no es un método doloroso. Produce cáncer la mamografía, porque se había planteado en una vez que, bueno, la radiación que produce la mamografía podría llegar a desencadenar. No, y esto se sabe que no. Imagínense que la radiación es tan baja que es la misma radiación que nos exponemos nosotros en un mes al sol, pero no en un mes tomando sol. En un mes de vida ordinaria en el sol, es el mismo grado de radiación. Hubo un tiempo que, como son preguntas que se ponen de moda, muchas pacientes me decían, pero la mamografía, si la hacemos como todo rayo, puede llegar a producir, y no es así. Implantes mamarios y cáncer de mama, ¿qué hay de cierto con esto? Nada, tampoco. Hay estudios que confirman de que no hay ninguna relación entre el implante mamario y el cáncer de mama. Ahora bien, cada paciente que decida cualquier tipo de cirugía mamaria, ya sea una cirugía en aumento o una cirugía en reducción, debe completar antes los estudios mamarios anuales, ¿ok? O sea, tiene que ir al médico, plantearle cuáles son sus deseos, cosa de poder tomar la decisión de la cirugía estética o plástica a realizar, sabiendo que estamos en una mama libre de cualquier lesión. Porque después, tanto la cirugía de prótesis en aumento o la cirugía de reducción de mamas producen una modificación en la arquitectura de la mama, y eso disminuye sensiblemente la posibilidad de la sensibilidad que tiene la mamografía, la ecografía, la resonancia. La biopsia de mama ¿produce diseminación del cáncer de mama o lo acelera? Tampoco
tampoco. De hecho, es un método de diagnóstico. Después de la imagenología, toda lesión debe ser punzada para tener un diagnóstico histológico y saber ante qué tipo de cáncer de mama estamos. Hoy decir cáncer de mama es muy amplio. O sea, yo podría decirle que a lo mejor cada uno de nosotros podríamos representar un tipo distinto de cáncer de mama porque el comportamiento biológico es distinto y gracias al advenimiento de algo que se llama inmunohistoquímica, hoy podemos saber qué célula va a responder a tal o cual tratamiento. ¿Está bien? Entonces, ¿se puede hacer biopsia? Sí, se puede hacer biopsia. No es una opción, es una necesidad. Si tengo síntomas, ¿debo preocuparme? Y la verdad que el cáncer de mama es asintomático. O sea que si hay síntomas es porque estamos ante un estadio avanzado de la enfermedad. Y si no tengo síntomas, entonces no tengo nada. No. Si no tengo síntomas, puede que esté cursando un cáncer de mama y que sea necesario hacer el diagnóstico oportuno. ¿Tener un nódulo mamario es igual a tener un cáncer de mama? No. De hecho, la mayor presentación de nódulos mamarios son fibroadenomas, que es patología benigna. ¿Y qué hay que hacer? Controles normales. Se punzan todos aquellos nódulos de mama. Fui al ginecólogo, me vio un nódulo, pero no me indicó punción. Es porque ecográficamente no están dadas las condiciones que requieran una punción. ¿Ok? ¿El tamaño de los pechos tiene relación con la posibilidad de cáncer de mama? Tampoco. Independientemente del tamaño del busto de cada mujer, eso no determina mayor o menor riesgo de cáncer de mama. Si no tengo antecedentes en mi familia de cáncer de mama, entonces me quedo tranquila, puedo hacer estudios más espaciados. Lo comentamos un ratito antes, no, porque la mayor parte de los casos de cáncer de mama se dan en pacientes que no presentan antecedentes familiares. Lactancia y cáncer de mama, ¿qué relación hay? Les había comentado hace un ratito de que lamentablemente estamos viendo un aumento de esta patología en pacientes menores de 40 años. ¿Y eso a qué se debe? Es multifactorial, tiene que ver con el tema del sedentarismo, del sobrepeso, de la mala alimentación, del estrés, que sabemos que disminuye las defensas y que puede ser a veces un desencadenante. Pero hoy lo que estamos viendo, que esto es una cuestión sociocultural si se quiere, es que la mujer está retrasando su primera maternidad, por lo tanto está retrasando su lactancia. Y la lactancia y la maternidad son dos factores que ayudan a prevenir el cáncer de mama. Anticonceptivos orales, ¿qué tienen que ver acá? No quiero tomar más anticonceptivos, es una de las cuestionamientos de las pacientes porque produce cáncer de mama. Y usted me dijo que es un cáncer hormonal, por lo tanto, bueno, tampoco. Hoy han evolucionado los anticonceptivos y tenemos anticonceptivos que son de muy baja dosis. Entonces, es una dosis que se sabe que no estimula el cáncer de mama. ¿Los lácteos favorecen el cáncer de mama? A ver, es muy fino, pero ¿por qué los lácteos como tal? Por el alto contenido graso. En lugares donde está un poco más aprobado, no aprobado, sino legislado todo el tema de alimentación y demás, se sabe que los lácteos descremados, al tener menor contenido de ácido graso, disminuyen, entre otros, el cáncer de mama. Digo entre otros porque también está relacionado con el cáncer de colon. Bueno. Antitranspirantes y cáncer de mama, ¿cuál es la relación? Ninguna. En un momento se decía que el uso de aerosoles podría obstruir canalículos que no liberen toxinas, por lo tanto eso está echado por tierra. Corpiños y cáncer de mama. ¿Tiene algo que ver el uso de tal o cual corpiño con el cáncer de mama? Si tiene aros, si no tiene aros. La verdad que no, tampoco. Lo que hay que tratar es de evitar aquella indumentaria en general que pueda llegar a producir alguna lesión
que en su cronicidad la paciente lo tome como algo normal y que en realidad sea la manifestación de una primera lesión de cáncer de mama. Lesiones de cáncer de mama, ¿qué me tengo que preocupar si yo me veo en la mama? Bueno, desde luego, la palpación de un nódulo debe llamarles la atención, el enrojecimiento de la piel debe llamarle la atención, el edema o piel de naranja debe llamar la atención, hoyuelos o alteraciones en la simetría en cuanto a la mama debe llamar la atención, y a veces hasta un bulto axilar, que la paciente lo puede relacionar que tuvo alguna lesión en el brazo y que por eso se le inflamó la axila, también debe ser motivo de sospecha. ¿Alguien quiere hacer una pregunta con respecto a esto de lo que son mitos y verdades de cáncer de mama? ¿Alguna pregunta en general con respecto al cáncer de mama? Sí. Sí, 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 sí. Eso tiene que ver con la simetría en cuanto a una mama a otra. Sí, 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 sí. Pezones hundidos, sí. Sí. Por eso cuando decimos autoexamen no es simplemente el tema de la palpación. La paciente debe reconocer sus mamas y notar, ante cualquier alteración que note, debe ser motivo de consulta. Pueda llegar a afectar en algo del cáncer. Bien. Toda secreción mamaria, unilateral, bilateral, uniporo, multiporo, debe ser estudiada. Hay muchos tipos de secreciones mamarias, pero todas deben ser estudiadas principalmente para descartar patología neoplásica, pero por patología benigna también. A veces es el síntoma de otra patología que no está diagnosticada. Quedó en que analizaban, pero después no o sea, como que no me dijo más nada, que quedó ahí. Y yo le dije que se haga ver por el tema de que ella nunca, bueno, no era mamá tampoco, y esas secreciones eran muy ya, no de 1 o 2 días, sino que le llevaron a 1 mes. Sí, el tema de las secreciones, hay una alta tasa de falsos negativos. ¿Qué quiere decir falso? Cuando uno hace un estudio cito-oncológico, a veces las células no presentan atipía, entonces no hay que quedarse solamente con que la secreción dio negativa, sino que hay que seguir estudiándola. No recuerdo cuál de los síntomas, los casos en que se puede sugerir eso. Uno me dijo recién el de los antecedentes de primer grado, y después, ¿cuál es más dicho? Toda mujer puede tener la opción de decidir hacerse, se llama adenomastectomía reductiva, que lo que se hace es, se extirpa toda la glándula mamaria y se conserva solamente la piel y el complejo areola-pezón. La indicación puntual de la cirugía es en aquellas pacientes que tienen demostrado alteración de genes, que son los BRCA1 o BRCA2 que nombramos recién. Esas pacientes tienen indicación de hacerse una adenomastectomía, o pacientes que sin tener mutación de genes tienen un cáncer de mama, por ejemplo, bilateral, y cánceres, sobre todo aquellos cánceres de mama que responden, que son hormonos dependientes, tendrían la indicación de hacerse una adenomastectomía reductiva bilateral, sí, aún sin presentar la enfermedad, ¿no es cierto? Eso es lo que me preguntabas. Sí, no me acordaba que era algo más aparte de... Hola. Hola. Carcinoma grado 3, ¿qué porcentaje tiene? Cuando decís grado 3 de carcinoma, no es lo mismo grado histológico, mitótico, esto es una descripción histológica, digamos, que estadio 3 de mama.
¿sí? Por definición, todos los cánceres de mama son carcinomas, pero grado 3 habla de una cuestión histológica, del índice mitótico, la capacidad que tiene de reproducción la célula oncológica. Ahora, si me preguntás, estadio 3 de cáncer de mama es un estadio avanzado, ¿sí? Estadio 3 significa de que hay invasión a nivel loco-regional y ganglios axilares positivos, axilares, supraclaviculares, de mamaria interna. Es un estadio avanzado, si esa es tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia de empezar por la operación y empezar con quimio? Bueno, eso lo va a desarrollar después el oncólogo, pero yo te hago un resumen chiquitito. Antes se creía que todo cáncer de mama, la primera indicación era la cirugía. Entonces se hacían estas cirugías que eran bastante radicales y agresivas y traumáticas, por cierto. Sí, yo creo que traumático, el simple hecho de diagnóstico de cáncer de mama es traumático, ¿no? Después Shirley seguramente se lo va a desarrollar, pero eh, hoy se sabe que no, y vuelvo a lo mismo, inmunohistoquímica, un gran avance en cuanto a los tratamientos de adyuvancia, que es la quimioterapia, la hormonoterapia. Hay veces que no, la conducta de entrada no es la cirugía. Entonces, depende del estadio, depende de la histología del tumor. Otra. Puede ser que las quimios, viste que hay dos etapas. La primera que es cada 14 o 21 días y después 12. En la cuarta o tercera ya uno que se toca, por ejemplo en mi caso, no lo palpo. Puede ser que se achique. No solo que puede ser, sino que además es un buen síntoma, ¿sí? Eso es una remisión y habla de que el tratamiento es el indicado, ¿sí? Sí, sí. Gracias. No habiendo más preguntas para el doctor Luciano Pregolesi, le vamos a brindar un caluroso aplauso, un gracias impresionante y decirle que seguramente lo vamos a volver a convocar. Gracias, Luciano, de todo corazón, de parte de los organizadores del evento. El paso siguiente será a través de la señal de streaming. En este caso, el especialista en diagnóstico por imágenes, el doctor Patricio Lanter, se suma a esta posibilidad de poder darle continuidad a la jornada. Así que voy a chequear que Patricio nos esté recibiendo, nos esté escuchando y lo vamos a, desde el auditorio, seguir muy de cerca. Doctor Lanter, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿Me usted, escuchan ahí? sí, ¿usted nos recibe bien también? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por hacerme partícipe de estas charlas, así que bueno, muy, muy agradecido por todo. No, por favor, el agradecimiento es de nosotros como comunidad. Doctor, lo escuchamos muy atentamente. Bueno, vamos a hablar un poquito del papel que tienen las imágenes en la detección temprana y el diagnóstico de cáncer de mama. El rol de las imágenes en la patología mamaria, como sabemos, las imágenes se desempeñan un papel importante, ya sea en la detección como en la estadificación del cáncer de mama y en el seguimiento de tratamiento. No solamente vamos a hablar se utiliza para patología mamaria, sino que también es muy útil para patología benigna. Si bien hoy vamos a hablar de patología mamaria, también tiene utilidad en trastornos funcionales, procesos inflamatorios como por ejemplo la mastitis, lesiones proliferativas, tumores benignos y lesiones pseudotumorales. ¿En qué consiste la detección temprana y el diagnóstico de cáncer de mama? ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces el cáncer de mama es detectado después de que surgen los primeros síntomas, pero muchas mujeres no llegan a manifestarlo. Es por eso que hacer las pruebas de detección temprana en forma periódica es tan importante. El cáncer de mama que se diagnostica en estadios o etapas iniciales es más factible de tratarlo con buenos resultados, ¿sí? Y esto implica que un buen tratamiento va a nacer de un buen diagnóstico, y parte de ese buen diagnóstico va a tener en cuenta las pruebas de detección periódica y tempranas que uno realiza, en este caso las imágenes, ¿sí?
¿Cuáles son estos métodos? ¿Sí? Vamos a hablar de mamografía, ecografía, resonancia, tomosíntesis, elastografía, intervencionismo radiológico, ¿sí? Y cada vez se van sumando puntitos en imágenes que van ayudando al diagnóstico. Principalmente mamografía. ¿Qué es lo que es? Es un tipo específico de imágenes que lo que utiliza es rayos X a baja dosis con el fin de buscar cambios a nivel del tejido mamario. Es un examen médico no invasivo que se utiliza para asistir a la detección temprana y el diagnóstico de enfermedades mamarias en las mujeres. Y ahora vamos a hacer unas preguntas y respuestas, ¿sí? Así que, como para modo informativo, ¿y por qué necesito hacerme una mamografía? ¿Sí? Para encontrar y detectar el cáncer de mama en sus etapas tempranas, como dijo el doctor Luciano, es muy importante. ¿Cuáles son sus usos principales? Tenemos mamografía de detección y mamografía diagnóstica. La mamografía de detección es el screening, el que la señora se hace su mamografía sin ningún síntoma, sin ningún signo, solamente por un screening de control. Y la mamografía diagnóstica cuando esa persona ya viene con algún síntoma o porque se ha observado algo en la mamografía de detección. ¿A partir de qué edad y con qué frecuencia se debe realizar una mamografía? Siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Mastología y otras instituciones internacionales, se recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años, pero en todas mujeres que sean asintomáticas con sus estudios clínicos normales y sin antecedentes de enfermedad, ¿sí? En personas con antecedentes de mama familiares de primer grado, como dijo Luciano, madre o hermana, se recomienda iniciar una mamografía 10 años antes de la edad de detección de cáncer de la familiar más cercana. Igualmente, todo esto va a ir variando y su médico es quien lo va a determinar. Y esta es una pregunta que muchas veces las mujeres nos realizan, digamos, ¿qué forma debo prepararme para realizar una mamografía? ¿Sí? Y el mejor momento para realizarlo es una semana después del periodo menstrual. ¿Por qué? ¿O por qué no hacerlo antes? Porque generalmente una mamografía una semana antes del ciclo suelen tener cierto tipo de insensibilidad y eso conlleva que al ejercer presión durante la mamografía puede generar algún tipo de dolor o molestia y eso hace que el paciente se mueva y no tengamos una buena calidad diagnóstica en cuanto a la mama, que eso va a repercutir después en el informe, ¿sí? Así que ustedes piensen que la mamografía es como una foto donde la mama, donde el que lo observa después ve esa foto. Si es una foto movida, la calidad de interpretación va a ser de menor calidad. Siempre informe al técnico que le va a realizar el estudio si existe una posibilidad de estar embarazada, ¿sí? Porque hay otros métodos para hacerlo en este caso, ¿sí? Y algunas medidas, no utilizar desodorante, talco en axila ni mama al día del examen, porque esto puede generar una imagen parásito que nosotros decimos, o una falsa imagen que después en la mamografía puede dar sospechas o informar como algo que no lo hay. Describa e informe cualquier síntoma que usted presente al tecnólogo, al que le va a realizar la mamografía, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta, para que lo informe, todo sirve. Si presenta cicatrices, lunares, verrugas, todo esto tiene que estar señalizado para que no haga imágenes que no lo son, ¿sí? Y no confundir un nódulo con la lectura mamográfica. Y siempre lleve las mamografías anteriores para ser comparadas, eso siempre es de mucha utilidad. ¿Cómo se realiza una mamografía? Algo muy breve, muchas de ustedes ya se lo habrá hecho, para las que no, es un aparato que se llama mamógrafo, donde lo que ustedes hacen es colocar la mama en una plataforma y una paleta lo que hace es ejercer una presión sutil sobre la mama para que lo que hace con esto es evitar la superposición y que se puedan visualizar todos los tejidos de la mama, ¿sí? Y además de esto, que no se mueva. Son procedimientos que demoran aproximadamente unos 10 minutos, así que son estudios muy rápidos. ¿Qué busca el médico en una mamografía? Muchísimas cosas, entre ellas nódulos, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, simetría. No los voy a aburrir con toda la parte imagenológica, ¿sí? Más que nada quiero dar un breve pantallazo de lo que uno puede ver y lo que no puede ver. Y esto es cómo entender su informe de mamografía. Muchos de ustedes cuando ven el informe van a encontrar que como conclusión dice BIRATS, ¿sí? ¿Y qué es el BIRAT? Es un sistema estándar para describir los resultados y los hallazgos mamográficos, ¿sí? Esto se clasifica en una categoría que va a enumerar del 0 al 6, ¿sí?
describe un informe radiológico utilizando las mismas palabras, los mismos términos, lo que hace es facilitar la comunicación entre los interobservadores, entre los médicos, para que todos hablemos un mismo idioma. Eso es lo que se trata de lograr con el BIRAT, ¿sí? Y así normalizar un informe en los estudios de la mama. Más o menos como le decíamos con anterioridad, el BIRAT, como decíamos, 0 al 6. Un BIRAT 0 es un estudio insuficiente que requiere una evaluación adicional. Esto estamos hablando de mama, ¿sí? De mamografía, ya sea con ecografía, con resonancia, con algún otro tipo de método complementario, porque no pudimos tener una información que nosotros queríamos. El BIRAT 1 es una mamografía negativa. Negativa no quiere decir que no hay imágenes, no tiene hallazgos imagenológicos, o sea, es una mamografía normal, a eso voy. El BIRAT 2 son hallazgos benignos, bien, quiste simple, ganglios, implantes, demás. BIRAT 3, ¿sí? Son hallazgos probablemente benignos que tienen un menos del 2% de probabilidad de malignidad. Bien, acá tenemos los nódulos como Lucho y Adir, los fibroadenoma, diferentes lesiones que tienen, uno visualizando ya se queda tranquilo y sabe que son lesiones probablemente benignas. El BIRAT 4, te van a encontrar a lo mejor un BIRAT 4A, 4B y 4C. Eso quiere decir de baja, de moderada y de alta sospecha de malignidad, ¿sí? Un BIRAT C tiene una probabilidad de malignidad entre 50 y 94%, el moderado del 10 al 50 y la baja del 1 al 9. El BIRAT 5 es clásicamente una lesión maligna, ¿sí? Porque es aproximadamente el 95% de estas lesiones son de lesiones malignas, ¿bien? Y el BIRAT 6 es cuando se confirma histológicamente por una punción diagnóstica. Y algo de lo que nosotros valoramos, no voy a andar en esto, pero nosotros valoramos en una mamografía la forma, los márgenes, cómo se comporta, las calcificaciones, la densidad, diferentes cosas que uno va apuntalando y va encuadrando para después concluir en un informe y en un BIRAT, que es lo que va a proponer y lo que va a seguir en cuanto a lo que es un seguimiento de estas lesiones y una conducta. Ecografía es otra técnica no invasiva, no utiliza radiaciones ionizantes, sino ultrasonido. Es un estudio complementario a la mamografía, no la suplanta, sino que sirve como complementario, como está acá, ¿sí? Es una guía de procedimientos de biopsia, es un método de elección en estudios de mujeres menores de 25 años, porque generalmente son mamas más densas, donde la mamografía a veces es más difícil de discernir algún tipo de patología, entonces con la eco muchas veces podemos tener una buena visualidad y una buena objeción de esa lesión. Hoy actualmente los ecógrafos son cada vez mejores y tenemos muchísimas buenas imágenes con respecto a eso, ¿sí? Es operador dependiente y eso es lo que también dificulta un poquito las características de estas lesiones. También es indicación embarazada, lactancia, mama masculina, implante mamario y sus complicaciones, ¿sí? Y seguimiento de lesiones benignas. La desventaja que tiene es que frente a la mamografía no podemos caracterizar las microclasificaciones, que son una lesión muy sugestiva de lesiones mamarias y de sospecha de malignidad. Como tenemos BIRAT mamográfico, tenemos BIRAT ecográficos, ¿sí? Diferentes patologías, forma, orientación, márgenes y diferentes estructuras que uno va viendo para hacer un BIRAT. Resonancia magnética, también utilizada a nivel de la mama. Es un campo magnético donde lo que hacemos, la mujer se ubica boca abajo y se estudia por medio de un resonador, que es un aparato donde usted va a entrar en una camilla, va a meterse dentro de ese tubo y eso en un lapso de tiempo le va a generar imágenes mamarias. Es un método muy sensible para detección de cáncer de mama y en su papel diagnóstico. ¿Cuáles son las indicaciones de esta? Discriminar si son lesiones benignas malignas, estadificación prequirúrgica, estimación del tamaño del tumor, detectar focos tumorales en mama contralateral, muy importante en la valoración de respuesta en pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante, y valoración de parénquima mamario de lesiones que a lo mejor no pudimos caracterizar a nivel de la mamografía o de la ecografía, que nos queda duda, pasamos a la resonancia. Siempre el estudio de menor complejidad a mayor complejidad.
Y esto es una pregunta que, digamos, que no todas las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama se tienen que hacer una mamografía, ¿sí? Esto es como un complemento cuando hay una duda diagnóstica o queremos saber otro tipo de cosas. Como síntesis, esto es un método relativamente nuevo, también llamado mamografía tridimensional, y lo que hace es es una reconstrucción volumétrica de la mama, ¿sí? Son múltiples imágenes, como múltiples radiografías, ¿sí? Donde lo que va haciendo es como un panorama de la mama, donde uno puede ver algunas cositas que en la mamografía no puede ver. Como un ejemplo, la mamografía es una foto, la tomosíntesis es un pequeño video, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia entre una y otra. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Aumentar la sensibilidad del estudio, ¿sí? En mamas generalmente densas, y resolver dudas que genere un estudio mamográfico o ecográfico. La elastografía es un estudio que lo que valora es la dureza del tejido mamario mediante ultrasonido, y lo que uno hace es generar presión. Son ecógrafos, digamos, normales, donde tiene un software preparado para esto, y lo que hacemos mediante una compresión del tejido y del nódulo, en este caso, nos va a dar la dureza y la blandeza a la lesión. Y eso también tiene una escala que uno va caracterizando si esta lesión es benigna o esta lesión es maligna. ¿Y a dónde es importante este uso? Que hay lesiones que parecen malignas, o al revés, parecen malignas, y la elastografía se comporta totalmente diferente. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Nos va a dar un buen diagnóstico y también nos va a hacer, digamos, no realizar biopsias innecesarias, siempre y cuando tengamos una buena y una correcta valoración con los otros estudios de imagen. Y un poquito de intervencionismo. ¿Qué pasa si en el informe le sugieren continuar evaluando mediante una punción biopsia histológica? ¿Y qué es lo que es esto? Durante una biopsia de mama se va a extraer un pequeño fragmento de su tejido mamario y la va a examinar el patólogo, ¿sí? En el microscopio, para saber si tiene lesión tumoral o no la tiene. En sí, si tiene o no tiene cáncer, o qué es lo que tiene. Es la única manera de saber si hay o no cáncer. Nosotros en imágenes podemos acercarnos a un diagnóstico, pero el informe definitivo, el blanco y el negro, lo define el patólogo, ¿sí? Diciéndome si hay cáncer o no lo hay, ¿sí? Lo que uno valora es la celularidad, ¿está? Entonces, si bien por imágenes uno tiene una alta sospecha o una baja sospecha, siempre termina siendo la intervención lo que juega el papel fundamental. Hay varios tipos de biopsia que vamos a hablar. Tenemos biopsia por aguja gruesa, que son las más comunes, las que más utilizamos, y lo que hacemos en esto es sacar un tejido mamario. Durante este procedimiento, lo que hacemos es generar una pequeña incisión en la piel, previa anestesia, previa asepsia local, y otros métodos y prevenciones que uno va tomando. Se logra con una agujita que lo que hace es como un arpón que entra y sale, y toma una muestra de esa lesión para después analizar la anatomía patológica. Son procedimientos que son ambulatorios, procedimientos meramente con un bajo tiempo, y que el paciente después del procedimiento se va tranquilo a su casa, obviamente con ciertos recaudos, no hacer fuerza, se puede hacer un pequeño hematomita, se le puede hacer hinchar, como nosotros decimos, hacer edema mamario, que es prácticamente normal porque estamos haciendo una lesión mamaria, estamos invadiéndola, la lesionamos para tomar muestra, ¿sí? Un dibujito de cómo es, más o menos, ya vamos a mostrar ahora más adelante a qué se debe, ¿sí? Esto es una biopsia que no requiere sutura ni nada, es una pequeña incisión, que esto, una gasita, curación, se resuelve sola, generalmente no deja ningún tipo de cicatriz tampoco. Y el paciente vuelve a su actividad habitual al día siguiente. Biopsia aspiración con aguja fina, generalmente son agujas mucho más finitas, lo que hacemos es hacer una evacuación de una lesión quística, o si queremos hacer otro tipo de intervención con patología, también se está utilizando, ¿sí? Menos inconvenientes que la anterior, la agujita es mucho más fina, lo que hacemos es siempre guiada, en este caso por ecografía, donde uno va viendo la punta de la aguja, dónde va, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que va a ver. Son procedimientos que generalmente duran 20-30 minutos, un poquito más, un poquito menos cada uno. Y bueno, algunos ejemplos
vengo hablando mucho de la parte teórica, pero como para que ustedes sepan que es una lesión o un cáncer de mama en una mamografía. Esto nunca es tan lindo así, digamos, nunca tan fácil de verlo, siempre hay grises, siempre hay mucha... Esto es algo de libro, como nosotros le decimos, estos bordes espiculados, estas características de esta lesión en la mamografía, la lesión en la ecografía con estos bordes microlobulados y esta sombra a nivel de la resonancia, son todas lesiones que son bastante típicas. Acá lo que le mencionaba es la astografía, un nódulo que es bastante redondito, que uno no lo incluiría dentro de una lesión súper maligna, y cuando hacemos la astografía es un nódulo súper duro que invita a biopsiarlo, ¿sí? La tomosíntesis, como les decía, los diferentes cortes de la mama que va haciendo en forma gradual para tener una visión global de la mama. Y algo de intervencionismo. Esta es una lesión, como habíamos dicho, y lo que hacemos es, ahora van a ver a la aguja en la punta, esto se hace bajo ecografía, van a ver que ingresa la aguja. Lo que hacemos primero es una pequeña anestesia local, donde hacemos un plano para que el paciente no le duela, y posterior lo que hacemos es cambiamos aguja, vamos con la aguja más gruesa, y lo que hace ese disparo, que es un trocut, que lo que hace es entrar y salir de la lesión, y para que después el patólogo lo pueda visualizar. Son procedimientos que, como habíamos dicho, no requieren que el paciente quede internado ni nada, sino que en forma ambulatoria se va y esperamos el resultado del patólogo para un diagnóstico definitivo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo que les pueda ayudar con alguna otra cosita. Bien, hay un micrófono que está dispuesto en el auditorio para quien quiera formular alguna pregunta al médico. Allí acercamos. Sí hay consultas, Patricio. Los veo, pero no los escucho. Al revés, los escucho, pero no los veo. Una persona que tiene marcapaso, ¿qué equipo de imágenes que usted mencionó no se debería someter? A ver, con las dos primeras, que es el screening, que es la mamografía y la ecografía, no va a haber problema, ¿sí? No va a tener ningún problema para realizarse estudios, ¿sí? Muchas veces la resonancia puede codificarlo y eso no lo meteríamos en el primer estudio diagnóstico, pero los dos estudios que tenés son basta para diagnosticar lesión mamaria. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Lanter? Bueno, no hay preguntas. Doctor, desde aquí un cálido aplauso le brindamos y las gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias y a su disposición, doctor. Le damos continuidad a esta jornada. Decíamos que teníamos la posibilidad de tener a dos profesionales vía streaming. Lo importante, ¿no?, de poder tener, en este caso, convocados a distintos profesionales prácticamente en manera simultánea participando. Es el turno de saludar al doctor Emiliano Molinas, también tostadense él, especialista en oncología. Ya lo estamos viendo. Emiliano, buenas tardes desde el ¿Qué tal? auditorio. Te estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Nos escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos muy atentamente el desarrollo de la jornada. Te dejamos con la gente que está de manera presencial aquí en el auditorio y también los que están siguiendo el streaming en vivo a través de YouTube. Estoy viendo si puedo compartir la pantalla. Me sale la de Patricio a mí. La charla de Patricio me sale. Un segundito, ¿ya la van a corregir? Necesitamos que Patricio pueda cortar su conexión al Meet, así te permite, ahora sí vas a A tener ver. a disposición la posibilidad de compartir la pantalla. Digo, no cortar la participación en el Meet, sino cortar la pantalla, el compartir la pantalla, eso nos estaba pasando. Para que hoy la compartía, no me deja dar un minuto. A ver, ¿por qué? No sé. A ver, ahora. Ahí sale. Te estamos siguiendo. Ahí se ve. Ahí está apareciendo, sí, exactamente. Bueno. Ahí estamos.
Adelante, doctor Molina. Bueno, primero agradecerles por la invitación, bueno, y compartir la charla con estos colegas y amigos que conozco. Bueno, un poquito, la verdad que es muy largo el tema, de hablar de tratamiento, de todo el tratamiento del cáncer de mama. Traté de hacer algo más resumido, bueno, y hablar un poquito de lo más nuevo que hay en lo que es tratamiento. Cuando uno habla de generalidades, lo que tiene que hablar un poco, también explicó Luciano, es que la biología y el comportamiento del cáncer de mama influyen en lo que el tratamiento que uno va a hacer. Es decir, hay tumores que son pequeños, pero crecen rápidamente, y hay otros que por ahí son más grandes cuando uno los diagnostica y crecen más lentamente. Entonces las opciones y las recomendaciones de tratamiento son muy personalizadas. Esto depende mucho de varios factores. Habitualmente cuando uno recibe un paciente con una biopsia, ya un cáncer de mama, se fijan varios factores. Uno generalmente recibe un paciente con una biopsia que confirma que como oncólogo, ¿no? Confirma que tiene un cáncer de mama. Habitualmente esa biopsia dice, qué tipo de tumor es de la mama, y uno lo que hace es agregar a esa biopsia que le hicieron al paciente algo que Luciano habló, que es la inmunohistoquímica. Es decir, sobre esa misma biopsia se piden más estudios para ver, más allá que uno sabe que es un cáncer de mama, ver si el tumor tiene receptores hormonales positivos, que son receptores de estrógeno o progesterona. Es decir, si el tumor tiene esos receptores positivos, significa que es un tumor que por ahí creció alimentándose de hormonas, entonces uno tiene una chance terapéutica, es decir, bloquear esos receptores para que no crezca más. Y otra cosa que pide es el estado del HER2. El HER2 es un receptor que también actúa como factor de crecimiento, es decir, los tumores que tienen sobreexpresados ese HER2, o sea, que viene positivo, son tumores que uno sabe que también crecieron a expensas de esa proteína. Eso es lo que uno por ahí completa en la biopsia. Viene la biopsia, dice que el paciente tiene un tumor y le pide esas tres cosas, los receptores hormonales y el HER2. Después, obviamente, nos fijamos en el estadio del tumor. No es un tumor localizado en la mama o un tumor diseminado, un estadio 4. Hay otros marcadores que acá casi en Argentina se usan, en ciudades grandes sobre todo, pero no son indispensables, que son marcadores genómicos. Eso nos ayuda mucho para los oncólogos cuando hay un paciente que uno no sabe si hacerle quimio o no, o son tumores donde por ahí son operables, son irradiables, y la quimio no agregaría tanto beneficio, si quizás la terapia hormonal. Entonces, estos son paneles genéticos que uno podría pedirlos para que definan por sí o por no, pero no son 100% necesarios. Uno podría hacer la quimio igual, sabiendo que el beneficio va a ser poco, pero que un beneficio igual le va a agregar y lo puede hacer. Y después viene, la edad de la persona, el estado de salud de la persona, el paciente tiene una falla cardiológica, por ahí hay otros que no puede hacer, el estado de la menopausia, en una paciente premenopáusica, que el ovario funciona, una paciente que es posmenopáusica, ya el ovario no funciona, entonces las hormonas que están circulando, como explicó Luciano, son hormonas que no las produce el ovario, sino que se producen en la grasa. Entonces, hay diferentes medicamentos para eso. Y después, la presencia de mutaciones de genes heredados, que es lo que también Luciano habló un poco, que es esos genes BRCA1 y BRCA2 que uno ha escuchado, que hay gente que son muy infrecuentes que uno herede eso, son la menor cantidad de mujeres, pero ahora lo que se vio que hay un tipo de tumor, que el tumor en sí puede tener ese gen mutado, entonces se le puede dar una medicación nueva. Entonces eso es lo que uno por ahí cuando recibe una biopsia de un paciente se fija en todo eso. ¿Qué tipo de tumor? Completa pidiendo receptores y HER, el estadio del tumor, y después la edad de la paciente, la salud, y si hay un tipo de tumor que uno le puede pedir esos genes BRCA1 y BRCA2 que están mutados en ese tipo de tumor. Entonces, esto lo que habla es de la heterogeneidad del cáncer de mama. O sea, uno de los hitos más significativos que hubo es eso, es darte cuenta de que el cáncer de mama son varias enfermedades distintas en sí. Pueden ser un tumor, son todos, cuando es cáncer es maligno, pero no son todos iguales. Entonces tenemos, a grandes rasgos, 4 tipos. Los tumores que son hormonosensibles, es decir, que tienen receptores positivos, eso que yo hablé que le pedíamos a la biopsia al principio, si había receptores hormonales en el tumor, uno sabe que van a crecer por las hormonas. Si tiene sobreexpresión del HER, el HER también es un receptor distinto al hormonal, es otro tipo de receptor, un receptor que cuando el tumor lo tiene sobreexpresado, o sea, que tiene mucho ese receptor, va a crecer más rápido, va a ser más agresivo, entonces ya salió una terapia para bloquear ese receptor. Puede ser que tenga los dos positivos, o sea, el hormonal y el HER, y después están los tumores triple negativos,
que son los que uno, cuando pide todo, vienen con negativo, el receptor hormonal y el GER, o sea, no tengo ninguno de los receptores para actuar con esas drogas. Y eso, bueno, obviamente me va a dar pronósticos y terapias diferentes. Una vez que yo tengo eso ahí en la biopsia, que veo qué receptores positivos tiene, cuáles no, decido recién el tratamiento. Los tipos de tratamiento, bueno, básicamente son la cirugía, la radioterapia y las terapias con medicamento. Lo que yo, bueno, voy a hablar es la terapia con medicamento. La terapia con medicamento es algo sistémico, esa diferencia de la cirugía y la radioterapia, ¿no? Que es algo localizado, o sea, el tumor, uno con la terapia con medicamento busca matar a una célula que se haya escapado ya de la mama o de la axila, que se haya ido de otro lado, que no se ve, pero que uno sabe que puede estar, y más adelante hace que el tumor vuelva. Entonces uno busca ya un tratamiento más sistémico, a diferencia de la cirugía y la radioterapia, que son más localizados. Bueno, las terapias estas incluyen células cancerosas. Los métodos más frecuentes para administrarlas son, bueno, intravenoso, puede ser intramuscular, subcutáneo o hasta por boca. Dentro de las terapias sistémicas que usamos en el cáncer de mama, tenemos la quimioterapia, que es lo más viejo, lo más clásico, y después está la terapia hormonal, que es la que hablamos de que, por eso se pedía en la biopsia, si había receptores positivos, para ver si de estrógenos o progesterona, para ver si podíamos usar esta terapia o no. Las terapias dirigidas, que son lo más nuevo, y la inmunoterapia. La quimioterapia, bueno, dos palabras, que es lo más viejo, bueno, es el uso de fármacos que destruyen células cancerosas, actúa evitando que las células crezcan, se dividan en más células, y generalmente como las células cancerosas crecen más y se dividen más rápido que las normales, sufren más el efecto de la quimioterapia. Por eso actúa generalmente en tumores que son más agresivos, se divide más rápido y la quimioterapia es mejor, porque es como que lo matas más fácil. Pero bueno, tiene mayor efecto en las células cancerosas, pero también sabemos que tiene efecto en las células normales, ¿no? Hay muchos efectos adversos, como la caída del cabello y otros tantos más. La terapia hormonal, bueno, es un tratamiento para la mayoría de tumores de mama. Los tumores de mama, mucho, cuando uno analiza la biopsia esa, expresan receptores de estrógeno o progesterona positivos. Cuando uno sabe que tiene esos receptores positivos, que el patólogo nos informa eso, uno dice, bueno, entonces le puedo dar algo que bloquee ese receptor, porque estos tumores usan las hormonas para seguir creciendo. Entonces yo, al bloquearle la posibilidad de que usen las hormonas por diferentes mecanismos, o bloquear la producción de hormonas por los ovarios, en las premenopáusicas, o por pastillas que directamente actúen para que no la hormona no actúe en su lugar donde tiene que actuar. Entonces el tumor ahí, uno lo que hace es evita que el tumor crece. En la mujer que uno operó, hay muchas mujeres que dicen, mira, yo conozco una vecina, una amiga que la operaron y después hicieron quimio y le dieron varios años de un tratamiento hormonal. Sí, los tumores localizados, uno sabe que tienen receptores positivos de mama, cuando a la mujer se opera, y lo mejor es que se irradie y se haga quimio, que puede ser antes o después. Si tiene receptores positivos, uno le da el tratamiento hormonal. Dice, ¿por qué? Si no hay más enfermedad. Está localizado, le saqué todo, si radioso, quimio, bueno, porque uno piensa que si a una célula tumoral se escapó, hoy no se ve con los métodos actuales de estudio, puede ser que sea una nueva metástasis en un tiempo. Entonces lo que uno hace ahí, da el bloqueo hormonal, o sea, para que esa célula tumoral no pueda alimentarse de hormonas y no pueda crecer. Y también hay mujeres que vienen con un diagnóstico de un cáncer en estadios avanzados, ya lamentablemente vienen con una metástasis en algún lugar, en hueso, en hígado, en pulmón. Uno también puede usar estas terapias de bloqueo hormonal. Si el tumor tiene los receptores positivos, pues sabe que también lo va a tratar, que puede ser solas en combinación. O sea, se usan para estadios tempranos y estadios avanzados. Y bueno, y la terapia dirigida es como lo nuevo que se está usando ahora. Toda la investigación está puesta en esto. Bueno, son fármacos que todas hacen casi lo mismo, ¿no? Tratan de bloquear el crecimiento y la diseminación del cáncer. Porque lo nuevo de esto es que actúan en moléculas específicas, o sea, en blancos moleculares. O sea, buscan genes como la quimio que impide que el tumor se divida, y no busca un blanco específico. Acá, estas células generalmente buscan un blanco específico para actuar ahí y que el tumor no pueda crecer y no se pueda diseminar. Los científicos lo que hacen es buscan entre las células normales y las células cancerígenas, buscan diferencias, una información de algo diferente que ellas puedan ver. Entonces, ven a veces que las células cancerígenas tienen algo diferente, y entonces generan una terapéutica para que por ahí, bloqueando eso que la célula cancerígena tiene diferente,
no pueda crecer. Obviamente que eso que tiene diferente tiene que ser algo que interfiera en el crecimiento de la célula, ¿no? Que sirva. Uno dice, bueno, yo lo bloqueo y sé que la célula cancerígena no se va a reproducir más. Generalmente actúan más sobre la célula cancerígena que la célula normal. Tienen menos efectos secundarios. No están exentas de efectos secundarios, pero habitualmente tiene mucho menos que la quimioterapia, porque actúan sobre ese blanco específico que la célula cancerígena generalmente tiene más que la célula normal. Las terapias dirigidas actúan de manera diferente, o sea, hay varias terapias dirigidas, actúan en lugares diferentes, o sea, en blancos diferentes, pero todas buscan lo mismo. Buscan que el tumor no crezca, no se divida, si se daña una célula que no se repare, o sea, que se muera, y que no se comunique una célula con otra, o sea, pues se estimulan entre ellas para crecer. Eso buscan casi todas, por más que actúen en diferentes lugares, en diferentes blancos, la mayoría busca eso. Entonces buscan blancos moleculares, ser menos dañinas para el tejido sano, y que el tumor no crezca. ¿En qué difiere de la quimioterapia? Bueno, un poquito, actúan sobre blancos, que están generalmente asociados al cáncer. En cambio, las quimioterapias actúan en todas las células, que se dividen, o sea, no importa qué célula sea, la que se divide con rapidez, normal o cancerosa, actúa. Por eso la caída del cabello, porque digamos, el folículo piloso es una célula normal, que bueno, se divide mucho, por eso se cae mucho el pelo. Y las terapias dirigidas se eligen, se diseñan para que actúen en sus blancos. Repito lo mismo, perdón. Buscan blancos moleculares. O sea, mientras que la quimioterapia, muchas se identificaron, pues estudiaban células, y bueno, y se utilizaban para el cáncer con un montón de efectos adversos, justamente porque estudian células normales y células cancerígenas. En cambio, las dirigidas generalmente se focalizan en ese blanco que uno quiere que actúe. En la actualidad, bueno, está toda la investigación puesta en eso. Los fármacos ya quimioterapia no se generan, sino que se generan estas terapias dirigidas. Y bueno, se habla de la medicina de precisión, ¿no? Donde se le hace cada vez más estudio. Por ahí un paciente se demora más en un tratamiento porque uno le pide cada vez más cosas a la biopsia. O sea, cada vez más identificar más cosas para donde uno pueda actuar. Entonces, bueno, eso por ahí también retrasa bastante. Hay cosas que son más rápidas y hay cosas que son mucho más lentas para investigar. Pero bueno, habitualmente se busca genes o proteínas para ver si uno puede diagnosticar y tratar enfermedades. Eso es la terapia de precisión, que es lo que se usa ahora. ¿Cómo identifico los blancos? O sea, yo voy a usar una terapia dirigida para unos pacientes con un cáncer de mama, que es lo que hablamos hoy. Bueno, como uno busca una terapia dirigida, un buen blanco, lo que hacen es, el científico es tratar de buscar, generalmente se buscan proteínas, que son las que actúan como receptores. Lo que hace es, bueno, este tumor, me di cuenta que este cáncer de mama expresa tal proteína. Un ejemplo de mama, que está en la diapositiva más adelante, es el HER2, que es una vía que se vio que muchos tumores de mama, hasta un 25% tenían activado. Entonces, y esa gente le iba peor, o sea, ese paciente le iba mal con el tratamiento porque por más que le haga quimio, el cáncer crecía, bueno, hasta que él dijo, bueno, vamos a bloquear esa vía de crecimiento que el tumor utiliza, y pasó a ser un tumor de muy mal pronóstico, un tumor donde tiene un montón de tratamientos actualmente, que tiene una tasa de cura altísima, y cuando el tumor ya es metastásico, pues ya viene avanzado de entrada, también tiene muchos medicamentos que hace que uno pueda tratar al paciente años, pues tiene cada vez más medicamentos contra ese tipo de tumor, ¿no? Que expresa ese blanco molecular. Uno, ¿cómo determina si el paciente es candidato para terapia? Bueno, lo que hablamos al principio. Hay tumores, no es el de mama, pero hay tumores que uno sabe que van a tener una mutación, que puede actuar con un medicamento en casi todos los tumores, sobre todo en algún tipo de leucemias que tratan los hematólogos, que saben que hay una mutación, que la pueden usar como blanco o una droga y tratarla. Y en lo que respecta a mama, uno lo que hace, lo que hablamos al principio, no todos los tipos de cáncer de mama tienen ese receptor para usarlo. Eso no es lo que hace al patólogo, le pide que investigue si ese tipo de tumor tiene ese blanco molecular, y ahí recién hace la prueba del tejido del tumor y determina o no si puede usar esa medicación. ¿Tiene limitaciones la terapia dirigida? Sí, tiene limitaciones, lamentablemente. Una de esas es que las células del cáncer se hacen resistentes a las terapias. Bueno, si yo ya bloqueo esta vía que tengo, que ya sé que el tumor tiene esta vía para crecer, dividirse y avanzar, si la bloqueo, desaparece. Lamentablemente el tumor
se hace resistente. Una resistencia es que cambia, o sea, muta ese lugar donde actúa la droga y hace que ya la droga no pueda actuar bien con él, o encuentra un camino diferente donde dice, bueno, yo voy a crecer, pero sin usar esta vía de crecimiento. Por eso, las terapias dirigidas a veces, pero también la más adelante, claro, funciona mejor a veces en combinación. Es decir, yo le doy una, y si tengo otra terapia dirigida en otro lugar, total las dos quieren lo mismo, que el tumor no crezca. Bueno, ataco por 2 lugares diferentes, entonces al tumor le bloqueo la forma de que siga creciendo por otra vía. Por eso ahora se combinan ya casi, no sean solas, combinan que actúen en lugares diferentes. Y otra opción es usarlas con la quimioterapia, ¿no? Esta diapositiva puse el cáncer de mama positivo para el HER2. Bueno, el HER2 fue hablar de terapias dirigidas en mama, que es lo que estamos hablando hoy. El HER2, fíjense que en la década del 90 se descubre esto, que hay un porcentaje de tumores que expresaban, o sea, que el tumor tenía receptores, es donde actúa algo y hace que hay una célula tiene un receptor que es donde actúa una molécula y hace que la célula se divide y se reproduzca. Bueno, veían que había tumores, ¿sí?, cierto tipo de cánceres de mama, que tenían mucha expresión de este receptor comparándolo con la célula normal. O sea, mirá, expresaba muchísimo más. Entonces, en realidad es un receptor y es una vía, o sea, tiene varios caminos. Pero bueno, veían que ese tipo de cáncer era mucho más agresivo, que no respondía a la quimio. Bueno, entonces se descubre eso y obviamente que investigan fármacos, el primero el trastuzumab, que fue a bloquear esa vía. Y al bloquearla, pasó de ser un tumor de mal pronóstico a no tan malo, porque ya uno bloqueaba esa vía de crecimiento. Y después salieron otros, como el pertuzumab, bueno, la apatinib, que actúan en lugares diferentes, de la misma vía de crecimiento, pero en lugares diferentes. Entonces, cuando el tumor se hace resistente a una droga, uno puede dar la otra. Y así siempre mantiene esa vía bloqueada para no pueda crecer. Fíjense que en el 90 fue la primera droga en esa década que se descubre, o sea, no hace tanto tiempo. Y ahora hay un montón de, no voy a poner una lista larguísima, pero un montón de drogas aprobadas. Uno tiene cada vez más herramientas para tratar a ese tipo de pacientes. Y por último, para no aburrirlos, dijimos entonces quimioterapia, que es lo más viejo, hormonoterapia, donde ya la quimioterapia se puede usar en cualquier paciente, no hace falta receptores, no hace falta nada, o sea, uno la utiliza. La hormonoterapia, ya ahí dijimos que había que utilizarla en pacientes que tenían receptores hormonales positivos y no nos servía. La terapia dirigida, dijimos que buscamos el blanco donde dirigirla, si no nos servía. Y está la inmunoterapia, que es la terapia biológica. Esta terapia, que también está se está investigando muchísimo, lo que hace es estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Yo acá no lo puse, pero el cáncer se habla de 3 etapas de la G. La etapa de eliminación, o sea, cuando el tumor por ahí quiere hacer metástasis o algo, se elimina en la sangre, porque o sea, metástasis es cuando se va de un lugar a otro por sangre o por vía linfática. Se ve que el tumor es esa célula que viaja por la sangre, parece, o sea, el pulmón, por ejemplo, es eliminada por el sistema inmune de uno. Después el tumor busca la forma de mutar y entra en una etapa de equilibrio, donde ya convive con el cuerpo y como no lo detecta. Y la última etapa es la del escape, donde ya se mueve por el cuerpo tranquilamente sin que el sistema inmune pueda descubrirlo y matarlo, por así decirlo. Bueno, la inmunoterapia justamente lo que hace es eso, está tratando de mejorar, dirigir o restaurar la función del sistema inmune para que pueda matar esa célula cancerígena. Y bueno, y se está viendo unos resultados tremendos. En mama, por ahí menos, hay tumores que la verdad que ha cambiado totalmente el pronóstico. Hay pacientes que se han curado con esto. Para hablar de cura hay que esperar 10 años, como no pasaron por ahí 10 años desde que se le dio la droga, no se puede hablar, pero no se le ve evidencia de enfermedad, se cree que están curados, pero hay que darle tiempo para ver que la enfermedad no vuelva. Y en mama, fíjense que este tumor que yo al principio puse triple negativo, porque no tenía ningún marcador para darle quimioterapia, justamente son los tumores donde la inmunoterapia más funciona. Ya hay drogas que han salido, o sea, donde no teníamos casi nada para darle, los triple negativos, podíamos dar solamente quimioterapia, porque la quimioterapia mata sin importarle si es célula normal o cancerosa, o sea, no actúa un blanco. Pero como no tenían receptores hormonales, ni HER2, no le podía dar ni la terapia hormonal ni la dirigida. Bueno, esos tumores triple negativos que hasta ahora eran los más malos de todos los tumores de mama, esta inmunoterapia es donde recién ahora se aprobó una droga para esto, o sea, es el único con una inmunoterapia aprobada. Que la verdad que, bueno,
vino muy bien porque uno tenía pocos elementos, tenía la quimioterapia y mucho más. Ahora con la inmunoterapia está viendo de que tiene más herramientas para combatir. Y de la inmunoterapia, ¿cómo funciona? Repito un poco lo que hice recién. El sistema inmune normalmente elimina, o sea, detecta y destruye células anormales, lo más probable que, o más probablemente pero impide o frena el crecimiento de muchos cánceres, pero hasta cierto punto, hasta que entre en la etapa de equilibrio y después ya de escape, donde el tumor ya no le hace caso. Entonces, cuando el sistema inmunitario puede impedir o hacer lento el crecimiento, las células cancerosas tienen formas de evitar la destrucción por el sistema inmune. Las formas que le evitan son muchísimas, y lo que están haciendo los investigadores justamente es eso, es buscar cómo hacen, es increíble, cómo hace el tumor para evitarlo. Genera moléculas que confunden al sistema inmune, frenan la inmunidad, se generan moléculas que frenan la inmunidad, o sea, el sistema inmune lo va a atacar. Ellos saben dónde el sistema inmune tiene un freno, pues el sistema inmune normalmente nosotros tiene un freno, o sea, cuando hay una infección o algo, el sistema inmune ataca la infección, pero una vez que la combate se retira, pues si no seguiría destruyendo sus células normales. El cáncer conoce el lugar del freno y genera una molécula que ellos le aplican el freno al sistema inmune. Entonces, una de las terapias que mejor funciona ahora, inmunoterapia, es justamente una molécula que va y le bloquea el freno al tumor y hace que el tumor no pueda frenar, pasa un juego de palabras, no pueda frenar al sistema inmune. Entonces, él no puede frenarlo, el sistema inmune lo ataca y lo destruye. ¿Ninguna más? No. Bueno, gracias por su atención. Hice un resumen más o menos de lo... Bien, doctor Molina, Sí. tenemos nosotros acá en el auditorio un micrófono que en caso de ser solicitado se lo acercamos a la persona para que pueda hacerle alguna pregunta. Abrimos esta posibilidad a partir de este momento. Y sí tenemos una pregunta, Luciano. Hola, Emiliano. Perdón, Emiliano, ¿Qué piensan ustedes los oncólogos sobre el casco para la prevención de la caída? ¿Están de acuerdo o...? Sí, yo la verdad que nunca lo usé, pero sí. Conozco pacientes que lo han usado y le ha ido muy bien. Yo nunca lo usé es más, una paciente que conozco se ha hecho uno casero, porque me dijo que eran medios caros. No la traté yo, la trató un colega, pero me contó ella. Y sí, previene la caída del cabello. Sí. Sí, pero No sé si es 100%, la verdad que nunca leí el porcentaje, pero sé que previene, sí. Bueno, mi oncólogo y mi mastólogo no están de acuerdo con el que use el casco. No sé por qué, porque el mecanismo de acción es que produce un frío en la cabeza y hace una vasoconstricción y hace que las quimios, como el vaso, o sea, hay vasoconstricción, o sea, no se cierran los vasos, no llega la quimio al cuero cabelludo. Ese sería el folículo piloso, ese sería el mecanismo de acción. No sé cuál es la negativa, diríamos, no. Y porque tiene que llegar la quimio teóricamente también ahí, porque también corres riesgo de que te agarre algún cáncer o tumor ahí. Me explicó, pero no sé explicarlo médicamente. Sí, a ver, el tumor puede hacer metástasis a cualquier lado, ¿no? Es raro que haga, pero bueno, depende del tipo de tumor, ¿no? Pero puede hacer la piel también, tranquilamente. Puede ser que el miedo sea eso. Hay que ver el tipo de tumor, sé qué tipo de cáncer tenés vos, pero yo la verdad que nunca lo usé porque es un tema que, a ver, una vez se adapta donde trabaja, ¿no? Es decir, en Buenos Aires cuando yo trabajaba de oncólogo no se usaba mucho y cuando empecé a viajar a trabajar al norte casi no vi a nadie. Conocí una paciente de otro colega que lo usó, pero con un cáncer de mama. Pero yo no lo usé. La verdad que no lo usé, pero no. Tendría que ver, cuál es el porcentaje pero se usa, sé que se usa. Sí, yo tengo una amiga que tiene cáncer, lo usó, igual se le cayó un poco de pelo. Sí. Se le cayó Sí, no es 100% ceja. efectivo. Gracias. No. Seguimos con la disponibilidad del micrófono para hacer alguna pregunta para el doctor Molina. Bueno, parece que no hay preguntas. Emiliano, Bueno, este aplauso es para vos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por tu aporte. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Seguimos en el desarrollo de la jornada y vamos a invitar
a la licenciada Shirley Tulián, psicóloga especialista en psico-oncología, a que haga la última ponencia en el marco de esta jornada sobre concientización sobre el cáncer de mama, que reitero es organizada por el Hospital Regional Sanco Tostado, doctor Alfredo Rosetani, y el Rotary Club Tostado, que está siendo transmitida vía streaming también por la empresa Streaming Go de la ciudad de Tostado, a través de la plataforma YouTube, y va a quedar en la fanpage del hospital para que pueda visualizarse más allá del vivo que en estos momentos estamos haciendo. Si ya estamos en condiciones, saludamos a Shirley y la dejamos en compañía de quienes estamos atentamente escuchando la jornada. Préndelo, por favor. Llave hacia arriba. Hola, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, en principio gracias. Gracias al hospital, gracias al director del hospital por invitarnos como Rotary a participar, al consejo y a ustedes por venir. Hemos estado poniendo el cuerpo, digo, porque todo lo que se ha hablado acá ha sido de medicina y la verdad que le agradecemos mucho, yo le agradezco a los médicos, así que ahora vamos a poner el alma. De eso se trata la psico-oncología. Yo no sé si ustedes saben, pero yo tuve la enfermedad. Pasé por todos los tratamientos, tuve, no sé, alguien preguntó sobre mastectomía. También, Paola, también tengo mastectomía y la especialidad nació a raíz de eso. Después que pasé la enfermedad, necesité entenderla. Desde el psicoanálisis, yo soy psicoanalista, desde el psicoanálisis me parecía que no era, pero bueno, también porque la psico-oncología existe y está y se ocupa precisamente de los pacientes que tuvieron cáncer y de sus familias. Yo me traje acá mi computadora, que en realidad me hago como un machete, pero después termino hablando de cualquier otra cosa. Pero en realidad lo que quería tocar son los efectos psíquicos del cáncer de mama, la sexualidad y los efectos en el entorno familiar. En principio, cuando pensamos, cuando el Rotary fue como invitado, pensamos en las palabras. Todavía se sigue usando esto de lucha contra el cáncer, todavía hay como un lenguaje de guerra. Dentro de la psico-oncología estamos tratando de cambiar esto, por eso nosotros lo nombramos jornadas sobre cáncer. En principio porque la palabra lucha y combate a veces hace sentir al paciente como si tuviera que ganar ese combate, como que la sensación de ganarla, de ganar esto, tiene que estar, y uno a veces no percibe que es el propio cuerpo el que está poniéndose en juego y es el que tenemos que amar. Entonces este tipo de lenguaje bélico estamos tratando de cambiarlo porque aparte el lenguaje representa y el lenguaje tiene un efecto sobre el pensamiento. En cuanto a los efectos psíquicos, el doctor hablaba del diagnóstico recién y ese es el primer momento de impacto emocional en un diagnóstico de cáncer. En el momento del diagnóstico es un momento muy angustiante, muy difícil, aunque bueno, después esto se va elaborando y de acuerdo a los mecanismos psíquicos y de acuerdo a la personalidad del paciente, se puede salir de ese primer momento de trauma y poder afrontar el tratamiento de otra manera. Y a veces no, a veces la angustia de muerte, aunque sea una patología que se trate y que hasta pueda ser sencilla, acompaña a todo el tratamiento. De igual manera, en algún momento esta angustia de muerte pasa por la cabeza o del paciente o de los familiares. Entonces,
también es importante acompañar el proceso de tratamiento, pero el momento diagnóstico suele ser un momento traumático, porque la palabra es fuerte, porque es un diagnóstico fuerte. Entonces, en ese instante es el primer efecto que se puede dar. Bueno, ¿qué pasa durante el tratamiento? Ahí es donde también uno puede hablar de las consecuencias emocionales. Los tratamientos son diversos, como explicaron los médicos, de acuerdo al tipo de cáncer. El tratamiento que se hace puede ser diferente en cada persona, y la reacción de la persona también es muy diferente, porque todos somos distintos a nivel emocional. Inclusive dos personas con el mismo diagnóstico a nivel biológico y a nivel emocional nunca reaccionan igual. Hay mucho estrés durante el tratamiento, entonces por eso es muy importante tener en cuenta el factor emocional y poder trabajar con esto. Y otro efecto muy importante es sobre la autoestima. Sobre todo porque estamos hablando del cáncer de mama, que acá se pone en juego cuestiones que tienen que ver con la feminidad. Alguien preguntaba algo recién sobre la caída del pelo, y esta es una de las cuestiones muy fuertes, muy fuertes dentro del tratamiento, porque la caída del pelo en principio tiene que ver inconscientemente y conscientemente con la feminidad, pero aparte es algo visible, es decir, se ve que es cáncer. Entonces eso también, el momento de la caída del pelo es muy traumático. Y también sobre mama, digamos, hay intervenciones sobre la mama, que también es otra característica femenina. Y esto también es un efecto emocional muy fuerte. Por eso decimos que la autoestima es algo que se pone en juego y que se ve bastante afectada en el tratamiento del cáncer. Y otra cuestión es sobre la sexualidad. Entendiendo la sexualidad como vínculo, como todo, no referida únicamente al sexo. Es decir, acá también, si hablamos de lo femenino, si hablamos de la mama, si hablamos de la sexualidad, se pone en juego, no solo en la cuestión del sexo, sino en el vínculo con los otros, con la pareja, con la feminidad, con cómo uno se relaciona también desde la sexualidad. Entonces, esto también hay que pensarlo, y esto también produce un cambio. La enfermedad produce un cambio en la sexualidad. Y bueno, sobre el entorno familiar, acá también en cuanto al acompañamiento y al proceso de contención y de abordaje del cáncer, la psicooncología trabaja con la familia, porque no solamente es un impacto para la persona, sino para el entorno familiar. Pone a prueba mucho los vínculos familiares, la solidez y sobre todo la capacidad de contención que hay para sostener. A veces es al revés, a veces es el enfermo por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Quien sostiene a la familia. Y esto es muy difícil, porque hay que sostener el cuerpo y hay que afrontar una enfermedad y además sostener a la familia. Entonces acá también hay que trabajar mucho en el entorno familiar. Y bueno, y a veces es una enfermedad que produce soledad, que produce cerramiento, pasan muchas cosas por el aspecto emocional, pero es muy importante trabajar con la familia, y acá aparece una figura que es la del cuidador principal. Generalmente sucede que en el cáncer suele haber un familiar o alguien que es el que se pone al hombro el tratamiento junto con el paciente. Es el que sostiene al paciente, es el que se encarga de hacer todos los cuidados, es el que se encarga de hacer hasta los reclamos a la obra social. Esto es complejo. La idea es que no sea
un cuidador principal, sino que esto vaya siendo repartido con los vínculos o los allegados o la familia, bueno, con los que estén, inclusive en la sociedad, porque hay grupos de ayuda, de sostenimientos, generalmente eso se ven por ahí en las ciudades grandes, pero que no recaiga sobre uno, porque también, sobre uno solo, porque esto también es difícil. Que esto sea como, generalmente el cuidador principal es elegido de manera consciente o inconsciente por el paciente. Generalmente es ese con el que uno tiene un vínculo muy estrecho y es en el que deposita un montón de cosas. Entonces también esto, en cuanto a lo familiar, hay que poder acompañarse y distribuirse un poco esas cosas. Bueno, también esto de la psicooncología, en cuanto al diagnóstico terminal, es muy importante, porque acá se ponen en juego otras cuestiones cuando es irreversible o cuando el diagnóstico tiene esto de lo terminal. Y bueno, acá aparecen los cuidados paliativos, pero es muy importante porque, bueno, acá hay algo inminente que va a suceder, que a veces pasa y que es importante poder acompañar tanto a la familia como al paciente. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, más o menos era lo que yo como quería decir. Sí. Sobre los grupos de apoyo. Acá en Tostado, ¿tenemos algún grupo de apoyo oncológico? No que yo sepa, pero armamos, si querés, no hay problema, armamos. Yo como experiencia con mi papá, fue de mucha ayuda para la familia y para él. Sí. Porque como usted habló de la negación del momento, sí cuesta mucho que el paciente lo acepte y la familia también cuesta mucho ayudarlo. Sí, armamos. No hay acá, yo lo he vivido desde Rosario, inclusive hay un área de la Municipalidad de Rosario que está establecido, pero sí, los grupos de apoyo son muy, muy importantes porque también tiene que ver con esto de no sentirse solo, tanto el que sufre la enfermedad como la familia. Así que bueno, por ahí sería interesante, después podemos pensarlo. Gracias. Disponemos del micrófono para formular más preguntas, agradeciendo lógicamente la participación de todos ustedes. Yo la verdad que no, a lo mejor a través del streaming hay alguna pregunta. Gabriel, si vos que tenés la pantalla allí, bien, porque también tenemos la audiencia que está en el streaming y nos estamos visualizando a lo mejor algún tipo de pregunta. Aguardamos algún segundito, si hay alguna pregunta más aquí en el auditorium. En cuanto al factor psicológico, el doctor hablaba del estrés. Durante mucho tiempo se trató solo el cuerpo en el cáncer. La psicooncología más o menos, yo no soy muy buena para las fechas, pero década del 90 empezó como a instituirse y a prestarle atención a esto. A veces yo con el doctor Molina tenemos algunas cuestiones de conversación y los oncólogos no admiten, pero no niegan el factor emocional tanto en la producción como en el afrontamiento del tratamiento. Es decir, el factor emocional y esto que incide en las defensas y el estrés, todo esto tiene un impacto en todo. Sabemos que el estrés es una de los factores que desencadena un montón de enfermedades, de somatizaciones, pero cuando uno trabaja desde la psicooncología empieza a pensar en los hábitos emocionales, afectivos, de placer que uno tiene, en los vínculos que establece, en la posición que ocupa en la vida de cada persona y cómo se relaciona con otros, qué es lo que permite de los otros. Es decir, desde el psicoanálisis decimos que nos preguntamos por qué enfermamos. Y bueno, eso me parece también como interesante, que es
complejo meterse para adentro y bucear, digo yo, la vivía la enfermedad y fue eso, tener que entenderla y a ver qué pasaba y no es sencillo, pero uno puede cambiar radicalmente de posición ante la vida, ante los otros, ante uno mismo y es interesante poder pensar eso. Así que, sí. Tenemos un grupo, el grupo con el que yo hacemos la quimio y armamos un grupito que nos levantamos el ánimo y a mí en lo personal me ayudó un montón porque justo me tocó un grupo re lindo de mujeres que cuando llegué a la primera quimio me hice todo lo que me decían, ponete el auricular, escucha música, no veas el drama, pero resultó todo lo contrario, era un grupo hermoso, con unas pilas y unas ganas de vivir, que ellos son los que me preguntan a mí cómo vas, cómo estás, por qué no viniste, porque a veces que no te dan bien los análisis, te pasan la quimio y me extrañan y ese es un lindo grupo, a mí me sirve. Sí, porque el otro sabe qué es lo que estás pasando, Claro. entiende, no se lo contaron, y esta es una de las pocas situaciones, que yo como analista te lo puedo decir, donde si uno no la vivió es muy difícil entender. Digo pocas porque, bueno, como psicoanalistas teorizamos sobre un montón de situaciones que no hemos vivido, pero las podemos analizar. Esta es tan fuerte, es tan bomba, que si uno no la ha vivido es muy difícil entender qué es lo que pasa dentro. Y esto que vos dijiste me parece genial, la alegría en la vida, en general. Si uno no se divierte, nos enfermamos. Pero en general esto de divertirse y de que el proceso de tratamiento pueda tener lo lúdico y pueda tener la alegría, esas son las herramientas que uno trata de trabajar desde la psicooncología. Y eso es interesante, está muy bueno. ¿Es acá vos tenés acá? En Rosario. Claro, por eso digo que las ciudades están como más organizadas en cuanto a esto, pero bueno, el que quiera nos juntamos en un día y organizamos, no hay drama. Sí. Que yo tuve a mi papá con cáncer y a la misma vez a mi hermano. Y es como que uno estaba en la situación en donde decía, yo también lo tengo y psicológicamente me estaba enfermando. Que cuando te das cuenta que te hacen estudio, no, pasa todo por la psicología, o sea, por lo psicológico de uno y no por lo biológico. Era algo de decir, no, ellos dos están ahí, bueno, y yo también lo tengo y también lo tengo y también lo tengo, y empezar a presentar síntomas que uno mismo se los provoca al ver el otro. Cuando yo realmente lo empecé a incubar, nunca me enteré. Si no hubiera sido por un control, gracias a Dios, que me hice, que no llegó a más, nunca me hubiera dado cuenta. Pero el ver tu familia, a la persona que está a tu lado, eso mismo te enferma y si vos no te das cuenta, es psicológico. Sí, por eso digo que lo emocional es determinante en todo aspecto de la vida y por ahí uno no le presta atención a esto en cosas diarias que nos pasan y realmente te determina un montón de cosas. Y esto de poder cambiar la vida cuando pasa algo tan importante y tan complejo como el cáncer. Hay gente que no, pero en general cambia la vida. Y lo ideal y lo bueno es que esto sea para mejor. Pero bueno, en el medio hay todo un proceso traumático que afrontar, que resolver y bueno, y vamos construyendo herramientas. Bien, le tributamos un hermoso aplauso para Shirley también. Y de esta manera, a todos los profesionales, a todos los que han colaborado a esta jornada, a esta propuesta tan linda que ha surgido y que seguramente pronto tendrá alguna otra programación. En nombre de los organizadores, muchas gracias. Saludamos a la gente que lo siguió a través del streaming y por supuesto a la Cooperativa Telefónica de la Ciudad de Tostado que, como siempre, abierta a las instituciones, ha cedido el auditorium para que podamos realizar esta jornada. Gracias a todos. Buenas noches y hasta cualquier momento. Hasta aquí llegamos.